Camargo. Hoy el gobierno dio a conocer el porcentaje de pobres en Argentina y conocimos la peor cara de Mauricio Macri, la de la hipocresía, la de que se ríe del pueblo. Mauricio Macri dijo que el número de pobres que conocimos hoy, 1 de cada 3 argentinos es pobre, es la herencia que él recibió y que él no tiene nada que ver. Que lo juzguen por eso. Incluso nos exigió, a mí solo me voy a permitir que me juzguen por el número de acá en adelante, haciéndose el boludo con respecto a todo lo que pasó en estos 10 meses. Mauricio Macri le infligió un daño como muy pocas veces se ha visto a la economía argentina desde diciembre hasta hoy y no se ve que vaya a cambiar. Una de las peores cosas que le hizo Mauricio Macri a la Argentina es quebrar el aparato productivo industrial. La industria argentina había crecido un 110% en la década pasada y nos estábamos convirtiendo en un país casi desarrollado, diríamos, por ese crecimiento industrial. Los países desarrollados se dividen de los subdesarrollados justamente porque tienen industria. La industria, por ejemplo, sirve para exportar mucho más caro. No es lo mismo exportar una tonelada de soja que cuesta $350 que una tonelada de un Mercedes-Benz que pesa 2 toneladas y cuesta $100.000. Esa es la industria y es la misma que además genera puestos bien pagos. Es decir, el tipo que labura en una industria gana bien. Entonces ya tenés empleados bien pagos y a la vez tienen dinero para hacer sus compras, para gastar, y eso entonces sí, desde el laburador se derrama. Lo que hizo Mauricio Macri es ser el presidente del campo y de las finanzas, en detrimento de la industria. Y así es como perdemos puestos de trabajo, como perdemos poder adquisitivo y como vamos cayendo en esta situación vergonzante de que 1 de cada 3 argentinos sea pobre. En una economía como la Argentina, que es la número 25 en el mundo. Argentina no es un país pobre, Argentina es un país injusto. Y esta destrucción la hizo Mauricio Macri. Yo te quiero mostrar, antes de ir, porque yo después te voy a mostrar que Macri mintió, que la pobreza aumentó fuerte ahora, que había pobreza antes. Claro que sí, Guillermo Moreno nos mintió siempre. Guillermo Moreno nos mintió mucho. Pero nosotros ya te contábamos el año pasado cuántos pobres había. Y hoy te vamos a mostrar la comparación de la Universidad de Buenos Aires, de sociólogos argentinos, de institutos que miden la pobreza y te vamos a mostrar cuántos pobres había en diciembre y cuántos pobres hay hoy. Es decir, cuántos pobres fabricó Macri. Pero primero lo que yo te quiero mostrar es fundamentalmente a dónde es que Macri está rompiendo, porque está rompiendo el país, no es joda. Te habla con esa hipocresía, te dice que vamos todos juntos, pero lo está rompiendo. ¿Y a dónde es donde más duele? ¿Y por qué razón llegamos a estos números que se conocieron hoy? Mirá, la industria, que es la base de todo, que es la base de la economía, cayó en el último mes un 7,9%. Esta caída es la más grande de Argentina desde la crisis de 2001 y ya no había una caída como esta en los últimos 50 años. Es decir, Macri está haciendo, con esta herencia que recibió del gobierno anterior, que venía creciendo al 2%, está haciendo el desastre más grande de los últimos 50 años. Ahora, eso es lo que cayó la industria. ¿Cuántos empleos se perdieron? Que son la base después de la economía local. ¿Cuántos empleos industriales? Vamos a verlo. No, esta es la misma placa que antes. Ahí está. En el segundo trimestre del año se perdió casi el 2% de los empleos industriales. Es decir, se están perdiendo decenas de miles de empleos industriales por trimestre. Y ya lleva 3 trimestres Mauricio Macri. Lo que está haciendo es destruir el núcleo de toda la economía argentina, por conveniencia, porque él está asociado a otros sectores, y cuando tiene que poner la cara para mostrar el resultado de lo que ocurrió, le echa la culpa al gobierno anterior. A ver, ¿por qué razón hay más pobres ahora que antes? Bueno, primero porque los jubilados tuvieron un aumento de un 30% y la inflación fue un 45%. Porque los beneficiarios de la asignación universal por hijo tuvieron un aumento de un 30% y la inflación fue del 45%. Porque los empleados en blanco tuvieron un aumento en sus salarios del 30% y la inflación fue del 45%. Es decir, es obvio que hay más pobres que hace 10 meses,
Porque cayó el poder adquisitivo, además de que se perdieron muchos empleos. Entonces, la primera razón es la pérdida de empleos, fundamentalmente de los empleos de alta calidad como son los industriales. Pero después, vos fijate lo que es, dentro de este sector, el industrial, cómo perdieron poder adquisitivo los tipos que laburan ahí, que son los que gastaban y que después iban por ahí a tu comercio, o iban a un restaurante, o iban a un teatro. Y esos tipos no gastan nada. Mirá, este es el sector prendas de vestir. El aumento que consiguieron ellos salarial fue del 23,6%. Vos lo comparás con esta inflación, que es la que mide la ciudad de Buenos Aires, del 43%, perdieron un 20% de su salario. Entonces, si vos ganás un 20% menos, pasaste de ser clase media a ser pobre. Eso lo hizo Macri ahora, en estos meses. Lo hizo Macri ahora, en estos meses. A ver, otro sector, todos perdieron, todos perdieron contra la inflación. Otro sector. Fabricación de metales comunes. Con una inflación del 43, aumento en 3,8. El tipo perdió el 20% de su salario. Macri lo convirtió en pobre. Y esto pasó en todos los sectores. Nosotros te estamos mostrando los de la industria porque son los tipos que más ganan y son los que después movían esa economía que vos ves ahora detenida, que no se vende nada, que entras a los negocios y están vacíos. Porque estos tipos, que son los que tenían altos sueldos, a muchos los despidieron y otros perdieron poder adquisitivo. Poné otro sector, Charlie. Fabricación de autos. Inflación 43%, el aumento 24%. Todos perdieron, todos. Imagínate, esta fue una de las industrias que más creció en los últimos 10 años. Si hay algo que uno pueda decir que se asomó al desarrollo de Argentina, fue por la industria. Y la industria automotriz, llegamos a convertirnos en un país con capacidad para producir más de 1 millón de vehículos. ¿Vos sabés cuántos países hay en el mundo que pueden producir eso? Solo 12. De 210 países, solo 12 pueden producir eso. Bueno, ahora se están perdiendo empleos y además se está perdiendo poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo, pasar a ser clase media pobre, eso lo hizo Macri en estos meses. Eso lo hizo Macri en estos meses. Poneme otro. Vos fíjate cómo todos perdieron. Todos. 43% de inflación, marroquinería y calzado, 24,8%. En todos los sectores se perdió poder adquisitivo. Por eso llegás a esta situación. A ver, uno de los datos que aparecen en estos días es la suba de la conflictividad laboral. Esa suba, más huelga, más protestas, más reclamos en la calle, es la única que te puede posibilitar frenar esto que está haciendo Macri. Es la gente en la calle. ¿Cuánto subió la conflictividad laboral desde diciembre del año pasado hasta ahora? Un 77%. Contra esto no puede mentir Mauricio Macri. Esta es la gente reclamando porque él los empobreció. Es decir, Macri quiere que empecemos a contar los pobres a partir de hoy. Esa es una enorme hipocresía que te la vamos a demostrar dentro de un rato. Dentro de un rato te vamos a mostrar el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuántos pobres había en diciembre y cuántos pobres hay hoy. Cepa, Flaxo, los lugares de más prestigio de la Argentina que te van a decir, no, mira, es mentira lo que dijo Macri hoy. No partimos de un 32% de pobres. Esos pobres los generó él. Pero vamos a ver el dato de la pobreza en la Argentina con lo que te decía hoy, con esta enorme hipocresía de Mauricio Macri. Este es el número que se conoció hoy y a partir de ahí seguramente vamos a hablar muchos días, porque Argentina en los últimos 50 años 2 veces tocó este pico. Una vez fue después de la crisis de 2001 y esta vez ahora. Pero en la crisis de 2001, que estaba Dualde de presidente, Dualde había recibido el default, el corralito, la devaluación, todos los males. El tipo estaba tratando de salir de ese lugar. Pienses lo que pienses de Dualde. Él lo heredó. Ahora, Mauricio Macri recibió el gobierno desendeudado, con la economía creciendo, con la industria produciendo a tope. Esto lo hizo Macri. Este 32%. Digo, Argentina no tenía ninguna razón histórica para volver a un nivel de pobreza en donde 1 de cada 3 son pobres. Macri lo puso en ese lugar. Son 14 millones de pobres. Y me interesa poner este número porque hay mucha gente que no comprende cómo se mide esto y dice 9 millones.
Esto se mide en los grandes centros urbanos, porque vos no recorres todo el país para hacer una encuesta, pero después haces la cuenta. Bueno, ¿cuántos viven en los grandes centros urbanos? Bueno, viven 25 millones. ¿Y cuántos somos? 44. Haces la cuenta y te da que en Argentina hay 14 millones de pobres. Esto no tiene ningún sentido por el aparato productivo que tiene Argentina, por la fuerte economía que tiene Argentina, por la industria automotriz, la industria de los laboratorios, la industria pesada. No tiene ningún sentido que Argentina tenga esta cantidad de pobres. ¿Por qué tenés esta cantidad de pobres? Porque le sacaste a los pobres para darle a los ricos. Así llegamos a que 1 de cada 3 argentinos es pobre. Este número, salvo en 2002, después tenés que retrotraerte al año 55 para encontrar que 1 de cada 3 argentinos sea pobre. Vos fijate por qué uno se preocupaba tanto para que Mauricio Macri no fuera el presidente de la Nación Argentina el año pasado. Porque sabíamos que esto iba a ocurrir. Porque sabíamos que íbamos a poblar el país de pobres y que después nos va a costar mucho sacarlos. Bueno, esto es lo que hizo. Y la forma en que lo explicó genera una impotencia, una bronca tan grande. La conferencia de prensa que dio hoy Mauricio Macri, la hipocresía con la que trató este dato tan dramático, míralo. Nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Viene una etapa maravillosa en nuestro país, como ya se perfila con lo que pasó en el foro de inversiones hace 10 días. En esas reglas de juego, el que gane sea el que más se esfuerza, no el vivo, no el que hace trampa, que es lo que ha pasado ante muchas veces a lo largo de la vida de nuestro país. A ver, primero Mauricio Macri se sacó de encima la promesa de gobierno electoral y dijo, no, bueno, lo de la pobreza cero era una manera de decir. Y después dijo, casi exigente, hacia todos nosotros, bueno, el punto de partida del cual se me tiene que medir a mí es hoy, es este 32%. Esto es lo que yo heredé. Mire, presidente, nosotros lo vamos a juzgar desde que usted asumió, desde el 11 de diciembre. Lo que usted quiera es un asunto suyo. ¿Sí? Ese nivel de hipocresía se lo queda dentro de la Casa Rosada. Nosotros vamos a juzgarlo en todo su mandato. Y estos pobres se los cargó usted. Vamos a ver la evolución de la pobreza de 2002 a ahora para que quede claro a dónde está la responsabilidad. Mirá, en el 2002 la pobreza era del 57%. Se va bajando hasta 2012 que llega al 20%. Se mantiene en el 20%, es decir, deja de mejorar, pero tampoco cae. Ni cae ni sube, se mantiene ahí durante 5 años y ahora vuelve a rebotar. Ahora, ¿quién se puede creer que si estos tipos que gobernaron en los últimos 10 años son los que lo bajaron al 20 y lo mantuvieron al 20, son los culpables de este 36? ¿Cómo puede ser? Digo, si recibieron un 57, lo bajaron al 20, lo mantuvieron al 20, es decir, son los que menos pobreza tuvieron en los últimos tiempos, ¿cómo van a ser culpables de esto? El culpable sos vos, Macri. El culpable sos vos. Nadie se puede creer eso. El gobierno anterior en los últimos 5 años no pudo mejorar nada, es cierto. Y siempre lo decimos eso. Ahora, fue el que lo bajó del 57 al 20 y el que lo mantuvo en el 20. El que lo subió acá es Macri. Es Macri. ¿Sí? Sí, Roberto, a ver, hoy se habló mucho, para muchos la noticia era que el INDEC volvía a publicar el dato de pobreza. Antes los economistas, los que hablábamos de economía, obviamente decíamos, está muy mal el INDEC, no tiene los datos de pobreza, eso lo criticamos millones de veces, pero decíamos, con los datos que hay, veamos la tendencia. Lo más importante siempre, cuando hablamos de estadística, cuando hablamos de economía, es ver la tendencia. Veíamos eso, en 2014 que hubo devaluación, un poco creció la pobreza, en 2015 volvió a bajar, y hoy el eje
era ese, era la cantidad de nuevos pobres. Acá, para el que no lo entiende, lo voy a explicar muy a mi pesar, es Macri diciendo yo no fui a lo Ramón Díaz en el Monumental, porque diciendo, no haciéndose cargo de algo que evidentemente, sí, Iván también se ¿Quién fue el hacedor de esto? No sé, algún vivo. Pero lo cierto es que Mauricio Macri, hoy, cuando él dice que nosotros no nos hacemos cargo, en realidad no se hacen cargo de esa trayectoria, de esa tendencia, que es lo importante, porque 14 millones no es la pobreza, 14 millones 221, no sé, es una estimación, obviamente, es por ingreso. La pobreza en el mundo está empezando a medirse de otra forma y demás. El tema es la tendencia, el tema importante era antes la noticia del día debería ser ¿cuántos pobres generó Macri? Claro, y que la pobreza aumentó un montón, no son 20, 15 pobres, la pobreza aumentó un montón, por eso digo, el eje hoy es este, y es la tendencia, porque ¿con qué herramientas dice, con qué argumentos Macri dice vienen momentos maravillosos? Si él pone como el único ejemplo de que vienen momentos maravillosos es el mini Davos, y el mini Davos no hubo anuncios, hubo 3, uno ya se cayó, y otro depende de que se cambie toda la legislación. Aclaremos que estos números que se conocieron hoy son al 30 de junio. Sí. Y hasta ahora, los peores datos que conocemos son de julio y agosto. Claro. Es decir, la economía siguió cayendo con más fuerza en julio y agosto después de esta cantidad de pobres. Es decir, uno podría inferir que puede haber 1 millón más de pobres hoy que estamos cerrando septiembre en estos días. Sí, lo decías un dato de Daniel Arroyo. No hay ningún dato positivo para que nos lleve a pensar que la tendencia va a cambiar. Digo, yo voy a insistir con esto de la tendencia porque, de nuevo, ninguna cifra de las estadísticas son estimaciones, ninguna es exacta, sino que se ve para dónde va. Acá todas las estimaciones son negativas, todas las estimaciones que se conocieron en los últimos días son negativas y, sobre todo, son muy regresivas. Es decir, que para unos pocos es buena. Por ejemplo, subió el tema de la compra de fertilizantes, la ganancia de los relacionados al agro y, obviamente, para los que están abajo empeoró. ¿Sabes, Roberto, que hoy hablaba con algunos economistas del gobierno que me negaban que la inflación, que la pobreza haya subido desde que asumió Mauricio Macri? ¿Amparados en qué? Bueno, obviamente lo que venimos hablando, la discontinuidad de la publicación de los índices de pobreza del kirchnerismo de 2013. Ahora, a mí me resulta algo gracioso que es 20 puntos, dijimos nosotros el año pasado, 20 fue, que había dejado el kirchnerismo. Bueno, que fue más o menos después lo que dijo Cifra, creo que dijo 18, y alguno más dijo 21. Flaxo, Gino Germani, 20, 22%. Que nos valió las críticas en su momento de Guillermo Moreno. Tomó como un elogio, naturalmente. Ahora, eso estaba bien, ¿no? Ahora, Macri subió la pobreza una X cantidad de puntos. Entre 5 y 10 puntos subió la pobreza en presidente de la República. Me discutían que esto no era así, porque no se podía empalmar con las mediciones porque no había mediciones antes. Ahora, entonces vamos a hacer algunas preguntas. Primero, lo hablaba recién con Daniel Arroyo, citando a lo que decía Darío, yo voy a ir más al punto de vista político que económico, que lo maneja acá mi amigo Darío Gaño. Me decía, nadie medianamente serio, ni siquiera serio, nadie medianamente serio puede negar que la pobreza aumentó y mucho en estos 9 meses. El problema es que tiene que haber un interlocutor medianamente serio para que eso ocurra. Hoy el gobierno lo que hizo fue negar y rechazar en todas las preguntas que se les hicieron, tanto al presidente, que la hizo el colega Gonzalo Asís de Todo Noticias, como a la senadora Rodríguez Machado, que muy gratamente o muy amablemente nos atendió, pero se negó a responder, cuánto había aumentado la pobreza. Entonces yo tengo algunas preguntas que el gobierno las debe poder responder. ¿Cuánto bajó la pobreza desde diciembre para el gobierno? En un país con 30% de pobres como este, ¿podés subir las tarifas? En un país con 30% de pobres, ¿podés flexibilizar el trabajo como quieren hacer y se semantizó en el mini Davos? En un país con 30% de pobres, ¿podés eliminar retenciones? En un país con 30% de pobres, ¿podés bajar el costo laboral para que para los que no son pobres se acerquen a los que son pobres? Y tengo 2 reflexiones más, que son a modo de pregunta otra vez. El kirchnerismo le hizo creer a la sociedad que éramos todos ricos y que nos íbamos de vacaciones y comprábamos electrodomésticos, y eso era ficticio, o dejó un país plagado de pobres. Hay una contradicción que obviamente nadie se la hace notar, porque hay una alianza. Un día encontrás una versión de los funcionarios que te dice: el país estaba destrozado, mira, nos dejaron un 30% de pobres. Y el mismo funcionario el otro día, en otro programa de televisión, dice, no, la verdad que tuvimos que sincerar porque vivían demasiado bien los argentinos. Bueno, esa esquizofrenia solo se sostiene con, como decís vos, periodistas que están del otro lado que nos repreguntan y se quedan callados. Y te digo algo más, que es,
me hace acordar, y creo que tiene una línea de continuidad esto, al discurso que tiene el gobierno en la autopercepción. Es un gobierno que hace 9 meses autopercibe. Sí. Algunos opinan que gestiona bien, otros mal, otros que no gestiona. Tiene la agenda de la Unión Cívica Radical, índices y corrupción. Ahora, este gobierno que lleva 9 meses autopercibiéndose, y en algún momento sabremos cuál es el resultado de esa autopercepción. En el Centro Cultural Kirchner, el equipo de Marcos Peña, había unas diapositivas que decían, somos el mejor equipo en mucho tiempo. Sí. Hoy, el jefe de gabinete dijo, las tarifas fueron una etapa de aprendizaje. ¿Cuál es el gobierno? ¿Es el gobierno que aprende sobre la marcha y que le da bien en los focus group decir eso? ¿O es el gobierno que puertas para adentro se autopercibe como el mejor equipo posible? A ver, decir que estamos aprendiendo es casi dar lástima. Y bueno, perdónennos, no sabíamos cómo hacerlo. No, y además hay otra cosa que es, el gobierno va a tener intenciones, no en la provincia de Buenos Aires por la imagen altísima que tiene María Eugenia Vidal, pero a nivel nacional va a querer o va a intentar plebiscitar al kirchnerismo en las elecciones del año que viene. La idea es, la gente que votó a Macri, votó para que le solucione los problemas que le generó el gobierno al que la sociedad rechazó en las elecciones por esos problemas que le había generado. Si yo voté como ciudadano a Mauricio Macri para que me relate las penurias que el gobierno que perdió dejó, ¿cuál es la solución? Hay un capítulo en que Homero Simpson solamente se excusa diciendo es mi primer día y estoy aprendiendo. Lo cierto es que hoy me decían un par de cosas importantes, un funcionario importante del gobierno me dice, esto funciona como una gerencia, como una empresa. Va uno de los gerentes, en realidad un ministro, presenta su papel, su investigación y después se decide. ¿Por qué digo esto? Porque con un tema que decías vos, Iván, con el tema del tarifazo, le echaban más la culpa a Prat Gay que a Aranguren. Aranguren dice, es un ejecutor, tuvo la culpa de no hacer la audiencia, pero ¿por qué le echaban la culpa a Prat Gay? Y escuchen esto, decía, Prat Gay dijo que, y lo convenció a Macri, y seguramente muchos que lo escucharon, porque es un economista respetado en la City, que la devaluación no se iba a trasladar a precios. Macri escuchó de eso, dijo, no va a haber inflación, podemos aplicar un tarifazo. Hay margen para aplicar un tarifazo. Ahora, cuando aplicaron el tarifazo, en simultáneo se estaba dando la devaluación con un traslado a precios muy importante. Por eso le echaban la culpa directamente a él. Es el fruto de todo eso, de la devaluación, de la quita de retenciones, del tarifazo. Cuando vos sumás todo eso y te aparecen los pobres. Digo, este número que conocimos hoy, ya pasados 3 meses, debe haber subido mucho más, no tengo la menor duda. Vamos a seguir escuchando las respuestas que dio Macri, dale. Hay una gran preocupación por el incremento en la pobreza. Hay 1.4 millones de pobres nuevos desde que empezó su mandato. ¿Cuándo va a dejar de subir esta cifra? Yo diría que lo que hicimos nosotros fue blanquear la situación, porque Carla, el gobierno anterior se basó en la mentira. Entonces alteró las estadísticas oficiales de todo, reprimió artificialmente la inflación, el tipo de cambio. Bueno, cuando tuvimos que sincerar, decir la verdad sobre las cosas, porque si no, no se puede crecer. El país hace más de 5 años que estaba estancado, no creaba ningún empleo y a la vez mintiendo y abusando de utilizar reservas y cosas que no se podía legalmente, sostuvo una apariencia. Nosotros llegamos y dijimos, vamos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo en la gente, yo creo en mis compatriotas y sé que si ponemos la verdad sobre la mesa, vamos a resolver los problemas y vamos a crecer. Entonces, ese es el proceso que comenzó. Y yo ya he dicho que si yo, cuando termine mi gobierno, no reduje la pobreza, significa que fracasé, porque no hay excusas. O sea, hemos blanqueado las estadísticas, así como hemos independizado el Banco Central. Hoy se sabe cuál es la inflación, cuál es la pobreza, cuáles son los números de crecimiento. Y yo soy convencido y entusiasta de que vamos por el buen camino y que a partir del año que viene vamos a volver a crecer. Yo estimo el año que viene un crecimiento del 3,5%. Y si crecemos, ya estamos reduciendo la pobreza. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Cuándo concretamente va a dejar de subir esta cifra? Yo creo que ya está no subiendo y va a empezar a bajar a partir del año que viene. ¿Cómo? Creciendo. En base al proceso de inversión, de desarrollo que está llevando a cabo la Argentina. Bueno, este fue el reportaje que lo sorprendió a Mauricio Macri, que estaba con el verso de que nosotros lo que hacemos es sincerar, hasta que la periodista le dice, bueno, pero ¿hasta cuándo va a seguir subiendo la pobreza?
Es parecido al reportaje que dio Lorenzino a Televisión Griega, que después bueno, Claro. también, esto es parecido, Claro. porque termina diciendo creciendo, se quería salir de ahí. Se quería ir de ahí. Ahora, de ahí no va a poder salir cuando termine diciembre, cuando tengas el segundo semestre y te dé más pobres que ahora. ¿Y ahí cómo lo explicás? Sí, y en cuanto a eso, lo que viene, hoy me contaban de una reunión por el tema del presupuesto, ¿no? Cuando el gabinete se reunió y el gobierno todavía está decidiendo si baja o no ese 5% que va a bajar por año a las retenciones a la soja, Sí. porque está muy en el horno con el tema del déficit fiscal. Y uno de los que más apoyaba al campo decía, hay que bajarlo, se los prometimos, otra de las cosas que prometieron, Sí. y otro decía, no hay margen, y aparte como que aprendieron un poco que la inflación se escapa. Algunos de los más racionales dentro de ese gabinete, ¿no? Uno de los del Ministerio de Hacienda. O sea que esas son las discusiones que se dan dentro del gabinete cuando discuten justamente qué es lo que viene. Vamos a ver el dato de por edad, porque esto fue una de las cosas impresionantes. Esto es de CEPIC en base a los datos de INDEC. De 0 a 14 años, la pobreza es del 47,4%. Acá está el gran dato del día. Lo que hizo Macri fue hundir a la mitad de los pibes en la pobreza. Ahora vos pensá, mirá si el gobierno anterior no hubiera puesto la asignación universal por hijo. ¿Qué era esto? En vez de ser pobres, hubieran sido indigentes. Tendríamos a la mitad de los pibes con hambre. ¿Y por qué tendríamos a la mitad de los pibes con hambre? Y bueno, porque la leche subió un 100%, porque la carne subió un 90%, porque la verdura subió un 90%, porque la fruta... Tendríamos a la mitad de los pibes... O sea, Macri, entre las buenas herencias que tuvo, país desendeudado, país con bajo desempleo, tuvo la herencia de una cobertura social como jamás habíamos tenido. Por eso lo puede mantener así. Pero tiene, si bien no son indigentes, tiene casi el 50% de los pibes argentinos pobres. En un país enorme, en un país con una producción enorme. Él está destruyendo la producción y por lo tanto hundiendo a los pibes en la pobreza. Vamos a ver, porque la pobreza no viene de... Hoy se trata de comparar a los gobiernos por el honestismo. Mirá, este tiene más corruptos, el otro tiene más honestos. Para mí la corrupción es transversal y pasa a todos los gobiernos. Ahora, vos podés fijarte qué pasa con la pobreza según cómo estás gobernando vos, ¿sí? Al principio de los 90 vos tenías 21%. Con el plan de Menem, los primeros 5 años, que fueron los buenos, los que le hicieron ganar la elección, no pudo bajar la pobreza. Se mantenía ahí alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque era un plan neoliberal. Si el año que viene crece la economía, 2017, 2018, 2019, la pobreza no va a bajar. Porque crece, pero va a pocas manos. Eso le pasaba a Menem. Después Menem, con su sistema, genera una crisis que te termina subiendo al final, entre él y de la Rúa, la pobreza al 45,8%. Y ahí empieza un gobierno que con todos sus errores intentó distribuir los ingresos de la Argentina. Y entonces empieza a bajar, baja al 32,8%, baja al 25,6%, baja al 18,5%, estos son números de CESO, y baja al 16%. Para muchos terminó en el 20%, pero no importa. Lo que importa es que acá podés comparar proyectos políticos con resultados en términos de pobreza. Es decir, el tema no es si la economía crece o no crece. El tema es cuándo crece, para quién crece, quién se va a quedar con esa nueva riqueza generada. Esta es una comparación de proyectos políticos. Uno no vota por si uno tiene a José López y el otro tiene a Michetti. No, chorros hay en todos lados. Uno vota por proyectos políticos, por cómo se distribuye la riqueza. Sí, déjame volver al dato de casi un 10% de indigencia en los más chicos, del 0 a 14 años. Me acuerdo de un economista cercano a Néstor Kirchner que cuando lanza la asignación universal por hijo, la asignación universal por hijo era para la indigencia. Él decía, como el INDEC estaba tocado, no se iba a notar en las estadísticas. Sí. Ahora, en todas las estadísticas privadas se notó que cayó mucho la indigencia Sí. con la asignación universal por hijo. Ahora, en los últimos meses, y esto me lo decía Agustín Salvia cuando yo hablé con él en la Universidad Católica Argentina, uno puede estar de acuerdo con el dato, ¿no? Pero me decía, esto es de campo, Daniel Arroyo dice algo parecido. Esto, la suba de alimentos, afecta directamente al dato de indigencia, porque eso es justamente eso. Indigencia mide eso, quién pasa hambre, quién no llega a comer todos los días. Indigencia es como un eufemismo de hambre, ¿no? Sí. De subalimentación. La inflación está generalizada, que es más o menos, los docentes dicen 48%, el gobierno dice 40%, pongámosle fue 44%.
44%, en alimentos fue 55%. Claro. Entonces ahí tenés una explicación de por qué la indigencia subió en relación al gobierno anterior, según las mediciones de UCA, Cifra, CESO, etcétera, Flaxo, CEPA, etcétera, subió más en relación a la pobreza que casualmente... Ahora, vos fíjate que nosotros estamos analizando las razones por las que creció la pobreza, y el discurso oficial de hoy, que estoy seguro se va a repetir mañana en la tapa de los diarios, es esto es lo que nosotros heredamos. Vamos a ver cuántos pobres generó Macri según CEPA. Lo tenemos de un montón. Vamos a ver algunos. Para CEPA, la pobreza de Cristina terminó en el 24,4%. Nosotros te lo mostramos esto durante el gobierno anterior muchas veces. Muchas veces te mostramos que la pobreza con el kirchnerismo no bajaba del 20%. Llegó a bajarla al 20%, después no la bajó más. No es cierto que llegó al 5%, como decían. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. La mentira de Guillermo Moreno, y yo diría una gran responsabilidad política de Cristina, que lo sostenía, porque no podía sostener a un tipo que estaba mintiendo. Ahora, este mismo CEPA que te decía que Cristina no te dejó un 5% de pobre, mentira, te dejó un 24,4%, es el mismo que hoy te dice que la pobreza es el 34%. Lo que te está diciendo es que Macri subió la cantidad de pobres en estos pocos meses un 10%. Y como somos 44 millones de personas, lo que generó Macri, el 10% de 44 millones, es 4.400.000 nuevos pobres. Acá el mismo dato, CEPA, pero ahora en millones. En 2015, 9,5 millones de pobres que deja el gobierno de Cristina Fernández. En 2016, ahora, Mauricio Macri, 14 millones. 4,5 millones. Si uno es periodista, sabe cuál es la noticia del día. La noticia del día no es que hay pobres. Ya sabíamos que hay pobres. Es cuántos pobres generó el nuevo gobierno. Eso es lo que estamos evaluando ahora. La próxima vez que elijamos, muchos pensamos, yo creo que muchas veces votamos mal, muchos pensamos que esta última vez fue casi una inocentada como nos metieron a votar a un tipo que iba a representar a los ricos. Pero no importa, podés votar cada 2 años. Lo que uno tiene que analizar entonces es, ¿quién es el que genera a los pobres? Ya lo viste con distintos proyectos económicos. Acá lo ves, los pobres de Cristina, sin ninguna cosa baja, ¿eh? Te dejó casi 10 palos de pobre, Cristina, ¿eh? Acá nadie dice que Cristina solucionó el problema de la pobreza, ni mucho menos. Lo que estamos mostrando, según CEPA, es que después creció mucho más. Vamos a ver la explicación de uno de los profesionales de CEPA, de Hernán Letcher. Dale. En la medición que nosotros hicimos de pobreza, lo que nos da es que en diciembre teníamos aproximadamente 24,4%. Y eso en abril se convirtió en un 33,8%, es decir, hubo un salto bien significativo. Una familia que por ahí el impacto en su presupuesto de los alimentos era del 20%, tal vez pasa a ser del 30, 35, 40%. Claro. Entonces justamente lo que se ve, nosotros lo estamos viendo, es un aumento importante de la vulnerabilidad. O sea, gente que antes no estaba cerca de ser pobre y ahora está vulnerable, puede en cualquier momento caer. Lo que nosotros vemos justamente para ese segundo semestre es que hemos caído en una recesión que no da la impresión que fuéramos a salir de ella, por lo tanto es difícil en ese contexto que la pobreza vaya a tener una evolución distinta a la que venía teniendo, aunque con una inclinación claramente menor. Es muy fuerte lo que dice la gente de CEPA, porque acaba de decirte, mirá, sí, esos pobres son al 30 de junio. Ahora hay más. Y va a seguir habiendo más, porque el círculo se hace virtuoso o vicioso. El círculo actual es vicioso, es negativo. Es gente que gana menos, por lo tanto compra menos, se produce menos, echan gente, hay más despedidos, entonces se vende menos, se produce menos. Es un círculo vicioso en el que cada vez vas peor. Y como Mauricio Macri te acaba de ratificar su rumbo, te acaba de decir voy a seguir igual, entonces lo que dice la gente de CEPA seguramente se concretará. Vamos a ver ahora los datos de, para mí son los más prestigiosos del país. El Instituto Gino Germani, un prestigiosísimo sociólogo que ya falleció, depende de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Son de lo más prestigioso que hay. Estos son los números de ellos para ver cuántos pobres
fabricó Mauricio Macri. Según Gino Germani, el gobierno de Cristina Fernández dejó un 22% de argentinos en la pobreza. Y Macri lo llevó al 35,5%. La suba de la pobreza, según este, para mí, es el instituto más prestigioso del país. Podés verificarlo. La suba fue del 13,5%. Ahora vamos a pasarlo entonces a cantidad de ciudadanos pobres en vez de porcentaje y mirá lo que te da. 11 millones dejó Cristina, 16 millones tiene hoy Macri, 5 millones de nuevos pobres. Y esto es al 30 de junio. Ya pasó julio, pasó agosto, con unos datos económicos terribles, terribles, con una caída del consumo terrible, y está por terminar septiembre. Es decir, si en los primeros 7 meses creó 5 millones de pobres y estos 3 meses fueron peores, ¿cuántos nuevos pobres hay hoy? Es decir, la situación es mucho, mucho peor de lo que te contaron. Te vamos a mostrar lo que opina Eduardo Chávez Molina, que es del Instituto Gino Germani, que lo va a contar mejor que yo. Dale. El GBA, que sería el conurbano más la ciudad de Buenos Aires, la estimación es un aumento de 2,5 millones de personas a 4.800.000. Y es un porcentaje que va del 22% de noviembre del 2015 a un 35% a abril del 2016. En el área metropolitana es un aumento del 15%, o sea, 15 puntos más, ¿no?, de pobreza, ¿no? Y el crecimiento de esa pobreza en términos absolutos es entre 4 a 5 millones más de personas en situación de pobreza, desde noviembre del año pasado a fines de abril, principio de mayo de este año. Bueno, esa es la noticia del día, ¿no? ¿Cuántos nuevos pobres hay? Hay un dato que miden estos investigadores que tiene que ver con el índice de vulnerabilidad. ¿Quiénes son esos? Los que están al límite. Los que, según estas estadísticas, no son pobres porque ganan 20 pesos más que el límite de pobreza, pero están ahí, están al horno. Y ahí es donde más interviene o donde más influye el Estado. Y estamos en un momento donde, al menos en estos meses, no sé qué pasará ahora, hay un retiro del Estado, desde lo policial y también obviamente en la intervención en lo que tiene que ver con educación. El laburo en territorio. Bueno, ahora, para medir pobreza, a vos te ponen cuánto gastás en salud. Si podés ir a un hospital público, estoy hablando de la clase media baja. Sí. Si podés ir a un hospital público, estás afuera. Ahora, si tenés que pagar porque hay un retiro del Estado, porque ya están cada vez más gente en los hospitales públicos. Te bajan los descuentos de medicamentos, como en el caso de los jubilados. Tenés que gastar más en medicamentos, obviamente. Es un mal que en Argentina no se solucionó antes, el tema del hospital público, que se avanzó, pero no se solucionó. Ahora, eso también influye en la pobreza, lo mismo que las escuelas y obviamente lo mismo que todo lo que tiene que ver con servicios básicos. Por eso el retiro del Estado, a veces si se mide por canasta de ingreso, por ahí te da más pobres en Canadá que en Estados Unidos, pero en Canadá, que es todo público, que nadie tiene que gastar un mango en ir al hospital ni nada, seguramente hay menos pobreza. Bueno, lo mismo pasa acá entre un momento y otro. Digo, yo insisto constantemente sobre evaluar proyectos políticos, ¿no? Vos fíjate este dato que da la ONU sobre lo que pasó en América Latina con todos estos gobiernos progresistas que hubo en los últimos años y que lo están, en algunos casos, sacando por golpe de Estado y en otros perdiendo elecciones con un enorme trabajo de los medios de comunicación y la justicia para apoyar a los nuevos ganadores de derecha. 72 millones de latinos dejaron de ser pobres entre 2003 y 2015. Esta es la mejor noticia que recibimos los latinoamericanos en nuestra historia. En nuestra historia. En 200 años de historia, nunca recibimos una noticia como esto. Esto terminó en 2013, después se sostuvo hasta 2015 y ahora está creciendo con los nuevos gobiernos neoliberales. Vamos a ver el caso de esta segunda placa de la ONU, que dice: el 64% de los argentinos en situación de pobreza salió, sería el verbo, de este estado en el mismo periodo. ¿Se entiende? Es decir, del total de pobres que recibió el gobierno de Kirchner, 6 de cada 10 lo sacó de la pobreza. Lo sacó de la pobreza y lo llevó a la clase media. Este es un dato de la ONU sobre lo que pasó en la Argentina en los 10 años anteriores.
6 de cada 10 pobres pasaron a ser clase media y ahora Mauricio Macri los vuelve a hundir en la pobreza. Hay algo muy fuerte que pasó y que tiene que ver, vamos mezclando constantemente la economía con la política, con esta cosa de prometí pobreza cero y ahora empiezo a relativizarlo. Míralo. Con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable como decisión de largo plazo. El primer eje de campaña del presidente Macri, pobreza cero. No vamos a llegar en el primer mandato, pero en la medida en que nos vayamos acercando a ese objetivo, todo se va a ir armonizando y vamos a ir empujando el carro en la dirección que queremos. Pratibay es un tipo que además de que está generando estos pobres, tiene un nivel de hipocresía enorme. Yo quiero que escuches ahora, cuando fue Darío Gaño, a verlo a Agustín Salvia, que es el gurú de la pobreza del PRO. O sea, es el hombre que ellos dicen, este es el que más sabe de pobreza. ¿Qué nos dijo a nosotros que estaba pasando ahora, en este momento, en Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri? Escuchalo a Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina. A una importante cantidad de trabajadores en situación precaria, no solo asalariados, también no asalariados, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, pequeños talleres de actividades o artesanos. Bueno, todo este segmento no tiene ni protección gremial, ni paritaria, ni legislativa en el marco de las leyes laborales o comerciales, ni tampoco tiene protecciones extraordinarias basadas en los programas sociales. Nosotros calculamos que esta población es alrededor de 5 millones de personas, 2 millones y medio de hogares, 3 millones y medio de trabajadores. Esta población ha sido la que fundamentalmente ha sido golpeada, ¿no? La que le está resultando mucho más difícil transitar la tormenta y que ha sido desplazada hacia la pobreza. Primero te lo mostramos por la gente de CEPA, después de Gino Germani y ahora por Agustín Salvia. Todos dicen que Mauricio Macri fabricó más o menos 5 millones de pobres. Es decir, subió un 50% la cantidad de pobres que había y lo llevó de 10 a 15, de 9 a 14. Eso hizo Mauricio Macri en estos 9 meses. Y ahora quiere desentenderse y decir que el punto de partida es hoy. Mirá la segunda parte de Agustín Salvia. Este segmento no solo se ve afectado por el shock inflacionario que tuvo lugar, sino también se ve afectado por la caída del nivel de actividad, que no logre compensar la pérdida del poder, digamos, de los ingresos, en términos del valor real de los ingresos o del poder adquisitivo de los ingresos, con una mayor cantidad de trabajo. Es decir, ve reducido el poder adquisitivo de su ingreso al mismo tiempo que ve reducido el nivel de actividad. Y al mismo tiempo que ve aumentado no solo el precio de los bienes y servicios que consume, sino fundamentalmente el de las tarifas públicas. Hacia estos segmentos no ha habido políticas de asistencia, de protección, vinculadas a las tarifas sociales, ni tampoco ha habido políticas de atención o protección en materia de empleo. Este segundo semestre difícilmente sea tan malo como el primero, lo cual puede dar respiro para muchos, pero para este sector no solo debería dar respiro, debería darle mecanismos de subsistencia o de sobrevivencia más activos, es decir, debería estar atenta a la política económica y social a visualizar qué está pasando con este particular segmento de la sociedad que está sufriendo mucho este tipo de políticas de ajuste. Lo peor de todo es la gente que directamente no puede comer. La palabra indigencia es un eufemismo de hambre. ¿Sí? La definición es la persona que no puede consumir la cantidad de calorías necesarias, que no tiene el dinero para comprar y consumir la cantidad de calorías necesarias para realizar sus actividades diarias. Yo no sé si vos te acordás que Juan Carr, un hombre absolutamente independiente, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con el peronismo, dijo en los últimos 2 o 3 años que por primera vez Argentina se estaba acercando al hambre cero. Escúchalo por si no te acordás. ¿Qué
es lo que ocurre ahora? Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Diferencia abismal. Aquí estamos, ahí nomás. El hambre cero, estamos a meses. Bueno, esa es la herencia. Esa es la herencia. Estábamos ahí nomás del hambre cero. Eso se hizo con un proyecto político totalmente distinto, antagónico al que existe hoy en la Argentina. Según Juan Carr y muchos especialistas, estábamos llegando al hambre cero. Bueno, la indigencia que se conoció hoy, el hambre que se conoció hoy, es el 6,3% de la sociedad. Somos 44 millones. Son 2.700.000 personas que no tienen los alimentos suficientes. Eso lo hizo Macri. Macri volvió a generar hambre en la Argentina. Hoy nos mostró el dato y se hizo el yo no fui. Bueno, Macri no solo generó pobres, Macri generó hambre. Volvemos en un minuto porque tengo muchos más datos que no se conocen para mostrarte. Dale.